Congreso de la República que no va a utilizar ya este sistema style, ¿no? Que yo he dicho que costó un dinero a todos nosotros y que lamentablemente no operó, fue un fracaso. ¿Hay garantías para esta segunda vuelta en el trabajo de los organismos electorales? ¿Qué dice usted? Bueno, hay que seguir confiando en los organismos electorales. Los demócratas tenemos que entender eso y, por supuesto, si hay que tomar alguna medida correctiva, debería de hacerse, debería de tomarse, porque si no, simplemente estamos asistiendo a un proceso electoral que en estos momentos está siendo contaminado por diversos actores. Curiosamente, aquellos que han estructurado toda esta malla, todo este modelo, toda esta difícil situación que hoy estamos viviendo, hoy salen a gritar fraude. Creo que salen en ese sentido porque lo que planificaron no les ha salido como ellos pensaban. Recordemos que ellos fueron los que impulsaron la eliminación de las PASO, ellos fueron los que impulsaron el tema de la bicameralidad, ellos fueron los que impulsaron las diversas leyes como la custodia de la cédula de votación y el famoso reconteo, y por otro lado también ellos son los que han creado un Senado bastante sui generis, donde muchos de ellos debieron ser elegidos mediante el distrito múltiple y otros por el distrito único. Eso es lo que estamos asistiendo, por lo tanto, los que participamos en este proceso electoral ya sabíamos a lo que nos ateníamos. De acuerdo. Para usted, ¿no hay irregularidades, no hay evidencias, no hay fraude como lo denuncia Rafael López Aliaga, por ejemplo? Mira, irregularidades indudablemente han habido y hay desde el punto de vista administrativos. Ahora, hablar de fraude significa que detrás hay una gran organización para organizar ese tipo de acciones ilícitas e ilegales. La gran pregunta es, ¿quiénes son los que habrían liderado ese fraude? ¿Quién tendría esa capacidad de hacerlo? Y por otro lado, si hay pruebas contundentes y tan diametralmente opuestas a lo contrario, ¿por qué no lo presentan? Es decir, estamos simplemente en el reino del chisme, en el reino de la suspicacia, en el reino de la sospecha. Por eso es importante que ya el Jurado Nacional de Elecciones imponga su autoridad. Atahualpa decía, usos son de la guerra, vencer o ser vencido. En esta oportunidad, por ejemplo, yo no he sido favorecido por el voto popular, pero sin embargo tengo que aceptar la voluntad que el pueblo ha hablado, el pueblo ha decidido. A mi partido y a mi persona de manera particular nos han puesto en la oposición, pues, pero lo cual nosotros alegremente también podríamos haber salido a decir que hay fraude. Eso es una actitud totalmente antidemocrática que va contra los principios del Partido Morado y también de mi persona. Señor Mesías Guevara, Rafael López Aliaga, bueno, Renovación Popular, quien está detrás de esto, le ha pedido una auditoría, ¿no? Es más, al Jurado Nacional de Elecciones, el propio jurado ha dicho que de parte van a hacer una auditoría, ¿no? Aunque no han dado detalles también, ¿no? De los alcances de esta auditoría a las elecciones. ¿Usted está de acuerdo con esto, que el propio jurado diga, bueno, vamos a hacer una auditoría de las elecciones, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo y cuándo, ¿no? ¿Quiénes lo van a ejecutar? Son preguntas básicas que el Jurado Nacional de Elecciones debe responder lo más pronto posible. La decisión lo tomó el fin de semana, ya estamos martes, y sin embargo no hay ninguna explicación cómo debería hacerse. Han emitido una resolución que al parecer la auditoría la harían ellos, es decir, el propio Jurado Nacional de Elecciones, acompañado de miembros de diversas universidades limeñas, y por lo tanto, al final, esto podría ser peor que la enfermedad. Esta medicina podría ser peor que la enfermedad. En mi concepto, el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido un grave error en haber dado la facultad, la iniciativa, la tarea de hacer esta auditoría, lo cual ya lo llena de sospecha. Y como bien dices, no hay nada claro, sobre todo en el tema del tiempo, porque no se dice quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, qué tiempo durará la auditoría, y si es que el señor López Aliaga en particular y todos en general, al final se aceptaría el resultado de esa auditoría. Por lo tanto, hay muchos riesgos. Se ha puesto en riesgo el proceso electoral, mi estimado Joel.
O sea, ¿es un peligro ahora? ¿Esto va a resultar fatal, cree usted, esta auditoría? Sí, porque fíjate que la auditoría hay varios escenarios. En perspectiva, los perspectivistas manejamos escenarios, construimos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Primer escenario, si la auditoría confirma que el señor López Aliaga no pasa a la segunda vuelta. ¿Él aceptaría ese resultado o seguiría con su berrinche, seguiría con su pataleta? Segundo escenario, ¿qué pasaría si es que en lugar de Sánchez o pase adelante a la segunda vuelta el señor López Aliaga? ¿Cómo lo tomaría, sobre todo la franja andina de todo el Perú y todas las regiones que han apoyado al señor Sánchez? ¿Van a aceptar ese resultado, esa decisión? No creo que lo acepten. Por lo tanto, por eso yo digo coloquialmente que estarían abriendo la puerta al infierno, porque simplemente van a hacer que el Perú convulsione. Por todo lado, con esta auditoría, el Jurado Nacional de Elecciones ha abierto escenarios bastante complicados, complejos para nuestra sociedad y sobre todo para este proceso electoral. Podría, tercer escenario, ¿qué pasaría si el resultado de la auditoría se presenta más allá del 7 de junio? Por lo tanto, ya se estaría violentando el cronograma electoral. ¿Hay facultades del Ejecutivo, del Jurado Nacional de Elecciones para ampliar ese cronograma? La verdad que yo no lo he explorado y no podría darte una respuesta, pero sí me pongo en esa pregunta. Como podrás ver, el cuarto escenario, incluso ¿qué pasaría si esa auditoría no solo cambia quién va a la segunda vuelta, sino también cambiaría la conformación del Congreso de la República? Es decir, la suma cero, si tú pierdes un escaño, el otro lo gana. ¿Qué pasaría si hay cambios radicales en lo que es la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados, que también está en disputa, ojo, y lo cual es algo no menos importante, está en disputa, al igual que la Presidencia de la República? Por lo tanto, son preguntas que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de responder a la brevedad posible y sobre todo para evitar que caigamos en ese tipo de escenarios que acabo, mejor dicho, de poner en la mesa. No, de acuerdo con usted. ¿Cuál sería la solución entonces que de una vez ya se resuelva ese tema de las actas, se proclame a los dos finalistas o que van a segunda vuelta? Porque hasta el propio alcalde de Lima se ha metido, ¿no?, a una denuncia, a un amparo, una cautelar, al jurado, en fin, estamos entrampados en este tema también, ¿no? Pero como también usted ha señalado, es evidente que han existido graves irregularidades. Sí, han ocurrido graves irregularidades, pero fíjate que un sector, no a nivel nacional, un sector de Lima Sur, lo cual yo no quiero soslayar, no quiero quitarle importancia, pero sin embargo, no es que haya habido un gran electorado. Por otro lado, también esa masa electoral que no ha emitido su voto el día 12 de abril en Lima, Sur sobre todo, se hubiera distribuido en diversos candidatos, no solo en el señor López Aliaga. Por lo tanto, ese es un tema que hay que tener bastante cuidado. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de dejarse presionar, en lugar de dejarse amenazar por el señor López Aliaga y sus pandillas, él debió haber ya proclamar el resultado, garantizando la transparencia en el conteo de las actas que hoy están en pleno conteo y que han sido observadas. Eso debió haber sido de manera inmediata la proclamación de los resultados. Y ojo, ya estamos a un mes de la segunda vuelta y no tenemos resultados de las planchas presidenciales, quienes pasan a la segunda vuelta, sobre todo el que va a acompañar a la señora Fujimori, pero tampoco tenemos para el Senado y la Cámara de Diputados. En efecto, ¿no? En efecto. Entonces, esta propuesta para que no se den los resultados hasta la auditoría, usted la descarta por ya los motivos que ha explicado. Bueno, yo sí creo que ahora hablan de una auditoría integral al todo el proceso electoral. El STAE de la OMPE, ellos salen a defender su sistema, su plataforma, y también hay que recordarle al pueblo peruano que Renovación Popular fue el único partido que no asistió cuando, con todos los personeros técnicos que se fueron a ver el software, a la demostración que hizo la OMPE, y el único partido que no fue Renovación Popular. Por lo tanto, son temas que ellos ya estaban esperando, por eso te decía, es un capricho del señor López Aliaga. Ahora también a mí me parece bastante inverosímil
incluso hasta anecdótico, más allá incluso, el tema del enfrentamiento entre los gremios empresariales. Por un lado sale la CONFIED y por otro lado sale la Cámara de Comercio. Entonces, ahí también tanto jugando su partido aparte ellos mismos, y algunos opinólogos que quisieran ver en definitiva en la segunda vuelta a la señora Fujimori o al señor López Aliaga, porque para esos sectores muchas veces con mucha esencia mercantilista no les importa quién gane, si gane la señora Fujimori o gane el señor López Aliaga, para ellos le da lo mismo, pero si no le da lo mismo, sí que gana Sánchez. Y a propósito, para terminar el tema de López Aliaga y estas elecciones, López Aliaga, ahí lo tengo en pantalla, ha dicho de que, bueno, él no va a asumir como senador, ¿no? Si es que las cosas siguen como están, que va el accesitario. Esto también les dice un poco de él, de sus electores, porque, bueno, lo han elegido senador también, ¿no? Bueno, yo al señor López Aliaga no le creería ese argumento. Es otra característica de un señor que miente demasiado. Él engañó al pueblo de Lima diciendo que si resultaba alcalde no iba a renunciar para ir a la presidencia, y lo hizo. Se burló y también ha tomado muchas acciones, ha seguido mintiendo con sus obras, como el caso del tren chatarra que ha traído. Yo estoy de acuerdo con que haya un tren, un transporte público rápido entre Lima y Chosica, pero no en la manera como lo ha hecho. Por lo tanto, no hay que creerle. En ese es otro factor. Tengo la seguridad que el señor López Aliaga va a juramentar el cargo de Senado. Ahora sí, lo que dudo es que sea un buen senador, porque como no lo veo a él sentado en su escaño dictando leyes o aprobando leyes, debatiendo, porque no tiene la capacidad incluso de debatir. De acuerdo, de acuerdo. Y a propósito de mentiras, ya para terminar, porque luego vamos a ir con el congresista Alex Paredes, atentos, vamos a ir en unos segundos, converso con el ex candidato presidencial Mesías Guevara. A propósito de mentiras, ¿no? Ya, entiendo su posición en torno a López Aliaga, a la derecha, a Fujimori, pero ¿qué pasa en la izquierda también, el señor Mesías Guevara? Porque hemos visto al señor Antauro Humala anunciado hace unas semanas en la Plaza 2 de Mayo, acá en Lima, por el señor Roberto Sánchez como el ministro de Defensa, del Interior, quien va a garantizar la seguridad. Han estado de la mano en plena campaña, la evidencia está ahí, videos, fotografías, en fin. Ahora se distancia, dice Roberto Sánchez, pero no parece ser así, ¿no? Porque ha salido otro video donde el señor Sánchez celebra los 20 años del Andahuaylazo. Es más, dice que este acto es un hecho político que le costó la vida a 4 policías. Quisiera saber también su opinión sobre esto. Bueno, el señor Sánchez, que quiere ganar la elección, de pasar a la segunda vuelta, porque ahora cualquier cosa puede pasar, como te dije hace unos momentos, de ganar la presidencia, o si quiere ganar, mejor dicho, de pasar a la segunda vuelta, tiene que hacer gestos muy grandes, sobre todo a los que somos del centro, centro democrático, el centro que pensamos en función de los intereses del país. Tiene que darnos muestras muy claras, pero luego también tiene que dar grandes explicaciones. Yo no caigo, en lo personal no caigo en ese tema del cuco del comunismo, porque la derecha bruta y achorada en estos 5 años de periodo que van a completarse el 28 de julio han convivido en el Congreso de la República, han sacado las leyes más, dañinas para el país desde el punto de vista del déficit fiscal, se han unido para destrozar la educación a través de la SUNEDU, han destrozado lo que es el tema relacionado del fondo de pensiones, han hecho muchas leyes de manera conjunta en contra del país, y por lo tanto yo no creo en ese cuco del comunismo. Eso es lo que hay que decirle al pueblo peruano, que no caigamos en ese juego. Lo que sí hoy se quiere son gestos claros, pero no solamente gestos, sino grandes temas que garanticen que de llegar a la presidencia ellos van a ser un gobierno con transparencia, de lucha contra la corrupción, por ejemplo, retorno del equilibrio de poderes, defender a lo que es el Ejecutivo, fortalecer el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo, pero... y algo muy importante, mi querido Joel, antes de terminar, creo que es una gran oportunidad para que expliquen por qué hizo lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre. Según el Poder Judicial, no es golpe de Estado, pero sin embargo, cuando leyó el documento, sí
tuvo esa característica de copar todas las instituciones públicas. Por lo tanto, yo creo que es una gran oportunidad para que Pedro Castillo, a través de Roberto Sánchez, explique por qué hizo ese acto, porque al final terminó entregando el gobierno a la derecha bruta y achorada, con el gran impacto negativo que tenemos hoy en día. Pero Antauro Humala va a seguir en la metida de la campaña con el señor Sánchez, ¿no? Han de la mano. Sí, yo entiendo que ahí tiene que definir también lo más pronto posible. O sea, ¿qué le pide usted a Sánchez? Antauro Humala, por un lado, le levantan la mano y por otro lado le bajan la mano. Ya tiene que decidir si está con ellos o no está con ellos. Por otro lado, en lo personal, para mí Antauro Humala no tiene nada de marxista, nada de izquierdista. Yo siempre lo he dicho, es una persona que tiene muchas ideas, pero bastante complejas, confusas. Pero no es un izquierdista, más bien, disculpa la palabra que voy a utilizar, me parece un achorado de barrio, ¿no? De acuerdo, un achorado de barrio. Sí, pues nos parece eso, ¿no? Pero lo que pasa es que usted no ha llevado a Antauro Humala a la campaña, quien lo ha llevado a la campaña ha sido Roberto Sánchez, ¿no? Claro, por eso tiene que explicar, tiene que delindar. Para mí Antauro Humala es una persona muy instruida, muy leída, pero que ha leído tanto que sus ideas están bastante confundidas, ¿no? Ajá, ¿usted le sugiere a Roberto Sánchez que de una vez lo espectore? No, yo no soy nadie para sugerirle, yo no soy nadie, no tengo esa potestad para darle sugerencias a Roberto Sánchez. Él y su equipo técnico tendrán que evaluar la pertenencia o pertinencia de esa decisión. Ellos, como te digo, tienen que evaluar bastante bien si quieren ganar la elección. No va a ser fácil para que ganen, pero sí tienen la gran oportunidad de ganar el voto del centro, porque ahora el centro estamos bastante mirando a los dos. Y ojo, y el centro somos una gran masa electoral que lamentablemente tú me vas a decir, ¿y por qué no le fue bien? No fue bien porque nos dividimos y no pudimos hacer un bloque democrático, un frente de centro, y ahí estamos pagando la consecuencia, lo cual también tenemos una responsabilidad, sobre todo los líderes de los partidos políticos. Los partidos del centro, ¿a quién ya definieron el voto? Ahora, si es que pasa Sánchez yo en lo personal todavía no hemos definido el voto, ¿no? O sea que lo que sí sé en mi persona, en mi caso, es de que yo jamás me verás votando por el fujimorismo, porque sería traicionar mis principios y estaría traicionando al pueblo peruano, que fue humillado, que fue avasallado, que fue corrompido, que fue saqueado por estas hordas que representa el fujimorismo, que es más, son troyanos que están dentro de las diversas instituciones del Estado, haciendo trabajos muchas veces ilícitos a favor de grupos empresariales. De acuerdo, muchísimas gracias, estimado ex candidato presidencial Mesías Guevara, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV. Gracias. Y la próxima vez acá en el estudio, lo esperamos acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mesías Guevara estuvo con nosotros en directo en la multiplataforma de Sol TV.